Muy bien, pues vamos a ver el tema de hoy, que es una continuación de lo que empezamos a ver la semana pasada. El tema que iniciamos la semana pasada se tituló Guiados por el Espíritu Santo. Era el número 9, hoy es la sesión número 10, es el mismo tema o siguiente tema, como usted quiera, es la segunda parte. Y estamos viendo, vamos a ver a partir ahí, si va a su Biblia de una vez, ahí en Romanos, en capítulo 8, nos quedamos a partir del versículo 12. Y antes de empezar a ver el versículo 12 y los subsecuentes, desde el principio de este capítulo, del capítulo 8, el apóstol Pablo ha venido enfatizando el contraste que existe entre lo que estamos enseñando, que es la vida en el Espíritu, ¿sí?, a el estar siguiendo pues la vida en la carne, de acuerdo a la naturaleza humana, natural. Yo quiero enfatizar esto, yo quiero estar recordando, de hecho a lo largo de la enseñanza lo estaré haciendo. Cuando hablamos de la carne, no necesariamente nos estamos refiriendo a cosas escandalosas, ¿no? Porque luego a veces, no, pues la carne, no, pues es un tremendo marihuano, ¿verdad? O es bien borracho, mujeriego y jugador, ¿verdad? No necesariamente, no necesariamente. Hay cosas que son muy naturales, ¿sí?, que nosotros podríamos decir, híjole, qué decente está, mira qué bien intencionado está, ¿sí? Hay muchas cosas buenas, entre comillas, en el hombre. Hay mucha cuestión de altruismo, de ayuda al prójimo y todo eso, ¿sí o no? Pero para Dios eso no tiene ninguna validez. Es decir, para Dios eso no trae absolutamente ningún grado de justicia o de hacer buenos puntos para que, como si fuera por obras, ¿no? Entonces, nada que ver. Hablamos de la vida en el Espíritu como la forma natural, regular, que vive un creyente. ¿Cuántos creyentes hay? Vamos a verlo, porque a veces podemos creer que creemos, ¿verdad? Y es importante estar bien seguros. La Biblia, hay muchísimas exhortaciones. Casi en cada paso de la Biblia hay una exhortación así como examínate, ¿sí? Entonces, aquí la parte que vamos a ver el día de hoy es que nosotros ya como hijos de Dios no tenemos ninguna deuda con el pecado, que ya no tenemos ninguna deuda, que no somos esclavos del pecado, por lo tanto no hay deuda, que ya fue pagado, ¿sí? Ahora, es difícil luego para nosotros entender el concepto en su totalidad de lo que es un esclavo. Podemos tener ciertas nociones por lo que vemos en las películas, cosas que hemos visto en la historia. Aún todavía hay ciertos tipos de esclavitud, esa es la verdad. Aún en nuestro México hay ciertos tipos de esclavitud, cacicazgos, etcétera, que son tipos de esclavitud, ¿verdad? Y pero pues a quienes me estoy dirigiendo, yo los veo muy libres. ¿Sí me explico? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, un esclavo, ¿qué derechos tiene o cuántos derechos tiene un esclavo? Pues no tiene absolutamente ningún derecho de nada. No tiene ningún privilegio de nada, ¿sí? Un esclavo vive para complacer al patrón. Y muchas veces la idea más bien de cuando se menciona un esclavo, se menciona a los que eran enviados a las galeras. ¿Cuántos han visto de esas películas así antiguas de que pues eran los barcos de vela, ¿verdad? Pero también de remos, y que abajo habían un montón de remeros?
Todos esos eran esclavos. Y para lo único que vivían era para estar atado al remo. Y cuando alguno se enfermaba o se moría o se empezaba a sentir mal, no es así como que, ay, a ver, te voy a dar, a ver, algo voy a hacer para que te sientas mejor y puedas seguir trabajando. Ya no sirve, échalo para afuera, al agua. Y otro que agarre su lugar. Y muchos de ellos ahí vivían, ahí morían. ¿Sí me explico? Y esa es principalmente la idea que habla de un esclavo cuando estamos en el sentido en que lo da, como en el pasaje que vamos a ver, es el sentido que lo da el apóstol Pablo. Ahora, vengan por favor al versículo 12. Versículo 12 dice: así que, hermanos, ¿a quién está dirigido? A los hermanos, a la iglesia. Hermanos, deudores somos, pero fíjense, no a la carne. O sea, sí somos deudores. ¿Qué es un deudor? Pues alguien que tiene, que debe, ¿sí? Alguien que ha asumido que tiene un compromiso con alguien más, ¿sí? Que de alguna manera tiene la responsabilidad, digan conmigo, la responsabilidad de retribuir o de dar algo a cambio. Entonces dice, básicamente es la responsabilidad de dar a cambio. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Y eso es enfático, no a la carne. Después dice: para que vivamos conforme a la carne. Ahora déjenme, se los voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, que es más claro en nuestro lenguaje actual. Dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Está claro, no? Está más claro eso todavía. Dice: no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Antes de venir a Cristo, no teníamos opción, lo hacíamos. Pecábamos porque éramos pecadores, ¿sí? Esa era nuestra condición. No éramos pecadores porque pecábamos. Pecábamos porque éramos pecadores. Y esa situación ahorita ha cambiado. Ahorita, en esencia, por naturaleza y por posición, no somos pecadores, pero pecamos. O sea, delante de Dios usted nunca va a encontrar en una carta del apóstol Pablo, de ninguno de los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir sobre todo el Nuevo Testamento, que diga: a los pecadores que están en la iglesia de tal parte. ¿Se ha encontrado usted algo así? No, dice: a los santos, a la iglesia, a los hermanos, ¿sí? Pero los hermanos pecamos. ¿Sí está claro eso, no? O sea, yo quiero que por favor nos quede muy clara esa, digan conmigo, posición. Porque todo aquel que ha creído, que ha puesto su confianza en Cristo, ya tiene una posición en Él. Y no es de pecadores. Es decir, no es de gente que está en enemistad con Dios. Estamos en amistad con Dios, ¿sí? Los que hemos puesto nuestra confianza en Él, estamos en amistad con Dios, pero debemos de cuidar nuestra comunión y nuestra forma de vivir, pues para que le sea agradable a Él. ¿Sí estamos aquí? Entonces, aquí nos está hablando de que no estamos forzados, de que, como dice, no estamos obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer, porque en este cuerpo que tenemos, en donde, bueno, ciertamente el Señor ya pagó el precio también por la redención de todo nuestro ser. Ahorita voy a ir más para allá, espíritu, alma y cuerpo, pero de este cuerpo aún no han sido eliminada, sigue siendo el asiento del pecado, ¿sí? Pero eso cambiará y eso debemos de tenerlo presente, eso debemos de tenerlo perfectamente claro. ¿Estamos aquí? ¿Vamos bien?
Entonces, en un creyente, en un cristiano, ese asunto de que lo hice porque no me puedo controlar, como dice el proverbio 77.754, a otro perro con ese hueso. ¿Sí? Eso no cabe en un creyente. Es que no me pude controlar, no supe lo que hacía. Bueno, yo entiendo que a veces nos podemos ofuscar, que pueden haber circunstancias que nos llevan a reaccionar y que muchas veces lo hacemos y ciertamente reaccionamos antes de meditar. Pregunta: ¿en cuántos problemas lo ha metido eso a usted? Yo no le voy a decir de mí en cuántos, porque son un montón, aquí nos la pasaríamos los próximos años, ¿sí? Pero en cuántos problemas nos ha metido el hecho de que reaccionamos, o sea, abrimos la boca, metemos la pata, ¿sí? Ya actuamos y después, y pues ya no le podemos dar reversión al asunto, o sea, ya el golpe ya estuvo, ¿sí? A veces ya no le podemos dar reversión, a veces, bueno, sí, vamos, y está bien, hay que hacerlo cuando cometemos una falta, cuando ofendemos. Nos damos cuenta, hay que ir, hay que humillar nuestro corazón, pedir perdón, no disculpas. Una disculpa es un discúlpame, pero eso quiere decir tuve una razón para hacerlo. Esa es una disculpa. Un perdón es no tenía excusa para hacerlo, lo hice, te ofendí, fue una ofensa para ti, perdóname. Esa es la actitud que debemos de tener. ¿Sí estamos aquí? O sea, yo te puedo pedir una disculpa porque te di un pisotón en el dedo chiquito donde tienes la uña enterrada y que fue sin querer. Y si te digo perdón, está bien, porque nunca había una intención de lastimarte. Pero aún si te digo una disculpa, pues está bien, o sea, porque no había una intención. Y ¿sí me explico? O porque simplemente yo estaba y tú llegaste y te estampaste. O sea, tú metiste tu pie debajo del mío. ¿No? O sea, sí pasa. No, no es cierto. Pero ese asunto de no me puedo controlar, no cabe, ¿eh? Entonces tengamos eso en mente por lo que vamos a ver aquí adelante. O sea, lo que aquí nos está dejando en claro la palabra es de que nada le debemos a la carne para que vivamos de acuerdo a la carne, o bien para que hagamos lo que la carne quiere. Yo les recuerdo que otra vez, no necesariamente estamos hablando de un asunto o de una conducta moralmente escandalosa. No necesariamente, ¿sí? Esto incluye el orgullo, ¿sí? Esto incluye el orgullo y miren, todos lo tenemos. Jonathan Edwards dijo por allá en el siglo XVIII que el orgullo es el primer pecado que entró en el hombre y es el último en salir. ¿Sí? Alguien más dijo que el orgullo es como el mal aliento. Todos lo notan menos el que lo trae. ¿Sí? Pero lo cierto es de que eso es carne, porque se origina ahí y tiene muchas manifestaciones. Básicamente todo lo que le voy a decir ahorita se origina en el orgullo. Por ejemplo, el asunto de la autojustificación, o sea, yo me hago inocente a mí mismo, yo tenía razones, o no soy tan malo. ¿Sí? ¿Qué digamos de las motivaciones o de las intenciones de nuestro corazón? ¿Sí? Porque como seres humanos somos muy buenos para vestir de espiritualidad o de bondad. Intenciones bien egoístas que tenemos, a veces hasta bien obscuras, bien macabras, man. Es increíble cómo el ser humano tiene esa capacidad terrenal, animal, diabólica, ¿sí? De vestir de bondad, de piedad, de dulzura, algo tan corrupto, tan podrido y tan malintencionado. Pero todos tenemos esa capacidad. Es decir, nuestra carne ahí está, pues nada le debemos a la carne. Nada le debemos a la carne.
En Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. ¿No? Qué clara, ¿no? Esa versión. ¿Por qué estaban muertos en sus pecados? Pues porque no se les había quitado su naturaleza pecaminosa. Dice: entonces, estando en esa condición, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Bueno, cuando hemos venido al Señor, ¿sí? Cuando hemos venido a Cristo. Versículo 14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Esta es una expresión simbólica, esto es una metáfora, ¿sí? Porque hoy se ha tomado, sobre todo en muchos de los encuentros que se hacen, G12 es uno de ellos, pero alguien más ha agarrado estos rollos de que hacen un retiro, ¿verdad? Ahí tienen a la gente, les empiezan a meter una serie, a hacerlos que metan regresiones psicológicas. Tienen una cruz de madera ahí, después dicen: escribe tus pecados. Pues para empezar, de aquí a que nos acordemos de todos en la vida, ¿sí? Pero dicen: escribe tus pecados, ¿verdad? Y ve y clávalos en la cruz. Y después los queman, ¿no? Y ya se fueron. Nada que ver. Pero esta es una expresión simbólica para hacernos ver que cuando el Señor fue crucificado, que su carne fue clavada en ese madero, ¿sí? Junto con Él murieron todos los argumentos legales con los que nosotros recibíamos la acusación, la condenación legal. Es decir, estos son términos legales. El acta, dice, el acta de los decretos que nos acusaba, el acta de decretos que nos era contrarios, el acta de acusaciones, ¿sí? Cuando hay un juicio, pues no nada más tú dices así, así, asado, no, hay un acta. Y ahí está constando de qué se trata esa ofensa. Bueno, imagínense, en primer lugar, naturaleza pecaminosa. Ya con eso separados de Dios. Como consecuencia de esa naturaleza pecaminosa, ¿cuántos pecados tenemos? Y delante de Dios, pecado es va muchísimo más allá que una ofensa. En el término legal y para el hebreo, en el pensamiento hebreo, un pecado es un crimen contra Dios porque es una falta contra la ley. ¿Están aquí? En el pensamiento occidental, el pensamiento griego, un pecado es un error de precisión. O sea, un ups, no le atiné, ¿sí? No di en el blanco. Entonces, no dar en el blanco es pecado. Bueno, tiene su sentido, pero es un pecado, es más que una imprecisión. Repito, en el pensamiento de Dios, un pecado es un crimen en contra. Es una violación a la ley que merece ser sancionado. Bueno, pues si nos ponemos a sacar cuentas, ahí nos van a hallar, ¿no? Y yo creo que el primer pecado ya se me olvidaron los otros, un montón. Sí. Pero todas esas acusaciones, al nosotros venir a Cristo, al poner nuestra confianza en lo que Él hizo, con Él murieron. ¿No le da gracias a Dios por eso? Entonces, entendiendo esto, a fin de cuentas, pues la carne nunca nos ha hecho ningún bien. Esa es la verdad. Nuestras inclinaciones, nuestros impulsos naturales, por muy buenos y genuinos que parezcan, nunca nos han hecho ningún bien. Entonces, ¿qué deuda podemos tener con la carne? ¿Qué obligación, qué compromiso de seguir sus impulsos si todo lo que ha hecho es meternos en líos? ¿Qué compromiso tendríamos? Pues absolutamente ninguno, ¿sí? Entonces, vamos aterrizando aquí el asunto. Esto ya nos deja ver que esto es un tema de voluntad.
que esto ya es un tema de obediencia, ciertamente entendimiento, pero de obediencia a lo que el Señor establece. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces vamos al versículo 13. Y este versículo es una fuerte advertencia que nos hace, porque aquí hay distintos comentarios. Mire, yo le voy a aconsejar así muy rápido. Va a una clase de hermenéutica express, o sea, para interpretar las escrituras. Muchas veces la primer tendencia que tenemos es, vemos un versículo, no lo entiendo, y a veces es, bueno, pues para mí, ¿qué dice esto? Y nos quedamos con eso. En otras ocasiones decimos, voy a leer algunos comentarios de pues comentaristas, algunos teólogos, algunos escritores, a ver qué dicen, a ver que me lo expliquen. No está mal, pero eso nunca debe de ser nuestro primer recurso. Nuestro primer recurso siempre es ir a ver qué es lo que dice, entender palabra por palabra. ¿Sí me explico? Tratar de entenderlo ahí. Y hay pasajes que son muy claros, que con un diccionario, gracias a Dios por todas las herramientas que tenemos ahorita, las concordancias, ya podemos ir a los textos originales, a las palabras originales. ¡Qué maravilla! Eso miren, poder hacer eso hace 30, 40 años era, híjole, al menos en español no teníamos esos recursos. Yo me acuerdo hace como 30 años habían unas concordancias así de delgaditas, unos libritos y esa era una maravilla. O las Biblias que traían concordancia, no hombre, dices, ya traías. Cuando salió la Thompson, ¿alguien se acuerda de esa? Decías, qué tremendo. Y eran 2, 3 palabritas básicamente, ¿no? Y algunos conceptos a veces medios mal amarrados, pero pues ahí están. Alguna ayuda presta. Pero ahorita podemos ir a los textos originales. Fíjense. Y a la punta de los dedos lo tenemos ahí. Tenemos acceso a un montón de información. Gracias a Dios por eso. ¿Sí? Entonces podemos ir, llegamos ahí a esos textos y luego ya vemos lo que alguien más dice, cosas que concluyeron, y está bien, nos enriquece. Algunos comentaristas afirman que aquí como que es un texto que se está dirigiendo a los no creyentes en particular, pero todo el contexto nos dice que no, que es más bien una advertencia, porque el apóstol Pablo entiende perfectamente y siempre entendió, como todos los demás, que aún dentro de las congregaciones, sobre todo cuando ya se abrió hacia los gentiles la predicación y que gentiles empezaron a agregar a la iglesia, que había gente que estaba dentro de las congregaciones que no eran verdaderos creyentes, que algunos tenían motivaciones erróneas, otros quizás tenían la motivación correcta, pero no habían entendido de qué se trataba. Entonces siempre habían esas advertencias para llevarnos a reflexionar de cuál es nuestra condición actual. ¿Sí? El apóstol Pablo, por ejemplo, le dice allá a los corintios, allá en 2 Corintios 3, en el versículo 5, dice, ustedes examínense a ustedes mismos para saber si están en la fe. Dice, ustedes deben de saber. O sea, si vienen, oye pastor, y yo soy salvo, ¿usted cree que yo sea salvo o no? Y uno dice, ay, pues hay estos rasgos de que sí, pero de repente así como que, ay, pues no meto la mano al fuego. ¿Sí me explico? Pero dice, ustedes deben de saber. Entonces hacia eso nos lleva. Versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, acuérdense, les acaba de decir, no somos deudores para la carne. Dice, porque si viven conforme a la carne, o sea, pagando como si le debieran algo, dice, moriréis. Es decir, vivir conforme a la carne resulta en muerte. ¿Sí? Dice, pero, aquí sí hay pero que valga, pero si por el Espíritu, es decir, si vives por el Espíritu, de acuerdo al Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Ahora, fíjense bien esto, aquí es necesario entender que no existe algo que se conoce como dualidad.
Yo les he comentado en algunas ocasiones, sobre todo los miércoles, acerca de esto, que la dualidad es pues simplemente parte de una filosofía, no es otra cosa más que platonismo, es decir, el que la desarrolló más esa idea fue Platón, y de ahí sus discípulos y los distintos escuelas de pensamiento griego, ¿verdad?, que fue absorbido por el gnosticismo. Pero el dualismo era, en esencia, separaba el ser del hombre. Es decir, decía como que el hombre tenía una carne, o sea, un cuerpo, y estaban de acuerdo que decían el cuerpo es malo, pero pues como es malo, pues ni modo, pues hay que darle al cuerpo que sienta lo que recibe. Entonces, como es malo, sus inclinaciones son malas, y si haces lo malo, pues no pasa nada, porque es malo. Pero el alma, el espíritu, es muy bueno. Entonces, fíjense el pensamiento que había en muchos creyentes, y esto se remonta a un problema histórico que ahorita voy a llegar ahí. Muchos creyentes tenían la idea que, bueno, puedo vivir como sea, ¿sí? Claro, mientras no ofenda, mientras no le haga daño a alguien, puedo vivir como sea, porque al cabo la carne es mala, pero el espíritu es bueno. Es como aquellos que se quieren pasar de listos, ¿verdad?, y que se meten de adúlteros y que dicen, no, pero pues eso nada más adulteré con mi cuerpo, pero no, tú eres lo principal, tú sabes que mi corazón está contigo. ¿Han escuchado algo así? Digo, de bribones o bribonas, ¿verdad?, porque también las hay, que justifican ese tipo de pensamiento. Y muchas veces, para vergüenza lo digo, aún entre creyentes se llega a dar eso. Porque aquí adentro también se cuecen habas, y no me refiero adentro de esta congregación, espero que no, ¿verdad? Pero dentro de la cristiandad, dentro del cristianismo en general, pues esa es una realidad. Y esto estaba siendo así. Entonces, aquí debemos de tener muy, muy claros de que no existe un dualismo. La Escritura nos enseña que no hay dualismo. Somos uno mismo, y ciertamente el Señor, cuando nos redimió, que Él vino y pagó en la cruz por nosotros, pagó por redimir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que en nuestro cuerpo en este momento no esté la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice la Escritura, que aún no hayamos recibido la glorificación. Ese es punto y aparte. Y ese es tema de la soberanía de Dios en cuanto a los tiempos, el tiempo que Él está dando para que la gente se arrepienta, etcétera, 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 ¿verdad? En su bondad, en su misericordia, pero la glorificación es segura en el creyente. ¿Estamos aquí? Entonces no existe ese dualismo, y Pablo se los dice ahí a los tesalonicenses, ¿verdad? En primera los Tesalonicenses 5:23 es muy claro, y dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, no dice partes, todo vuestro ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. Entendemos, el espíritu es aquello que ya ha sido redimido, que ya estamos unidos a Dios en él. El alma se refiere a los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. Y el cuerpo, pues esto que nosotros vemos, mediante lo cual expresamos nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Estamos aquí o no? Entonces, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No dice sean guardados, como si hablara de distintas cosas. Está mencionándolo en singular. Todo vuestro ser, un solo ser. ¿De qué se compone ese ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos? Y en el día en que el Señor venga por los suyos, estarán en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Ya nuestro espíritu ya está unido a Él. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ha sido redimido. Ahí es en donde, pues, es desde lo que nos habla la Biblia, que es la nueva criatura,
el nuevo hombre, la nueva creación. Nuestra alma, pues ahí de repente se pega un tiro, ¿verdad?, con nuestra carnita, porque quiere expresar la voluntad de repente y como que se jala que para el cuerpo, que para el espíritu. Entonces depende quién es el que está en mando, el que está a cargo, es lo que vamos a expresar en nuestro cuerpo. Pero sí quedó claro eso ya, que no hay un dualismo, que aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo absolutamente a pues que andas en la carne, pero que ahora en el espíritu. ¿Sí está claro o no? Sino quién es el que te está gobernando, quién es el que te está guiando, quién es el que empuja tu vida de tal manera que las acciones de tu vida reflejan quién te gobierna, qué te gobierna. Entonces, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, operamos con el cuerpo, con nuestros miembros, ¿sí? No presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad, o sea, su cuerpo. Entonces, expresamos, ¿verdad?, por medio de nuestro cuerpo, de nuestros miembros, nuestros pensamientos. Fíjense, lo que pensamos se expresa por cómo lo hacemos, porque a no ser de que uno sea un actor, ¿me explico? Porque eso también se da, que pienso una cosa y actúo de otra, y eso es hipocresía. Pero el Señor conoce el corazón, el Señor conoce los pensamientos, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, y Él juzga eso. No nada más las intenciones, pero todas las acciones. Y dice, oye, pero yo no hice ninguna acción mala. No, pero la intención, ahí está. No sé si me explico. Entonces, por eso a nosotros luego nos puede fallar el juzgar acciones de otros, porque no vemos con claridad las intenciones del corazón. ¿Sí? Y por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿okay?, de no tomar una actitud de un juez. Podemos discernir, y la Biblia nos manda a que juzguemos en el sentido de que, a ver, tú dices que eres creyente, pero esto que estás haciendo como que no me casa con que lo eres, entonces ajústalo. Por eso el apóstol Pablo mete exhortación tras exhortación tras exhortación de autoexamínense, revisen su conducta, revisen su fe, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, repito, pues nuestra conducta expresa nuestros pensamientos, y es por eso que la lucha espiritual es esencialmente una lucha de argumentos, es una lucha de pensamientos, y eso lo veremos después como parte de la serie. ¿De qué se trata la verdadera lucha, la verdadera guerra espiritual? Para que nos vengamos vestidos de soldados y toda la cosa. ¿Sí? Entonces, miren, todo este asunto yo acabo de mencionar que tiene un trasfondo histórico, ¿sí? Y es que en un principio todos los creyentes eran judíos, es decir, los primeros cristianos eran judíos, es decir, de un grupo muy homogéneo, todos con la misma cultura, pues la misma religión, la misma enseñanza. O sea, no vino a cambiarles la religión, simplemente a darle sentido a lo que todos ellos veían en la Escritura. Y ciertamente golpeó el Señor muy fuerte las tradiciones, porque por las tradiciones habían dejado las Escrituras. Pero esto había cierto asunto homogéneo. Es decir, en los primeros años, los primeros cristianos, ellos no batallaban con problemas de idolatría, de irse y postrársela a un mono, ¿sí? No batallaban es decir, para ellos era cosa juzgada. Esto no quiere decir que no se daba, porque sí se daba, ¿sí? Pero para ellos quedaba muy claro que por ejemplo, el tema de la castidad, de la pureza sexual, era un asunto ya establecido en la palabra de Dios, y en lo que ellos lo tenían así. No quiere decir que todos lo practicaban, porque obviamente pues había adúlteros, había fornicarios, etcétera, etcétera. Pero ellos ya sabían que eso no casa con Dios, que eso no empata con Dios, ¿sí? Que eso no es un estilo, una forma de vivir que está de acuerdo a lo que Dios establece.
Pero cuando el asunto, cuando la fe, cuando el evangelio llega a nosotros los gentiles, a los paganos pues, con prácticas del paganismo aberrantes, muchas de ellas, ¿sí? Pues les hablan de Cristo y bueno, hay una convicción por parte del Espíritu Santo y se acercan, pero traen una forma de vivir, traen un estilo de vida, ¿sí? En donde necesitan ser enseñados para que les quede establecido qué es digno, es decir, qué corresponde y qué no corresponde a un hijo de Dios, ¿sí? Y que se empiecen a hacer esos ajustes y ahí empieza a haber una cisma dentro de la iglesia, porque de repente, pues imagínense, estaba ahí algún miembro, ¿verdad?, de la iglesia, algunos hermanos judíos, y llegaban algunos pues que venían del paganismo, y fíjense, en la cultura griega, por ejemplo, la parte del vestir, el vestuario, era algo pues así como que muy open mind, ¿sí? O sea, el pudor para nada. Digo, yo les he comentado en otras ocasiones, pero por ejemplo en las Olimpiadas, cuando habían los juegos deportivos y todo esto, ellos competían completamente desnudos. Así salían como Dios los echó al mundo. Y eso era aceptable, eso era normal, porque no querían tener ningún estorbo, ¿sí? Nada que de ahí, porque no habían licras y no habían todos esos rollos. Entonces imagínate que trajeran y van corriendo y se van maneando. Entonces decían, no, mejor me desamarro todo y podemos correr y podemos competir libres de estorbos. Entonces para ellos era muy normal. Para ellos era muy normal de repente, o sea, de no usar nada abajo y ponerse nada más alguna toga blanca y llegar así. De repente pues llegaba espero no atinarle al nombre, ¿no? Pero pues voy a decir algún nombre griego así medio. La hermana Eustaquia, no hay ningún Eustaquio, ¿verdad? Y así pues de que no dejaba nada a la imaginación. Entonces los otros así como que... Y ciertamente eso no es propio dentro de la iglesia, pero ellos no lo sabían. Entonces empezaron a tomar ciertas actitudes y en lugar de instruir, ¿sí me explico? Oye, o por el otro lado llegaban tan emperifollados con unos peinadazos, ¿no? Y todos llenos de joyas y súper opulentos y todos así. Y dicen, no, pues ahora sí que como dice la Biblia, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Ya? O sea, no, tiene que haber castidad como corresponde. ¿Sí me explico? Ciertamente, pues, sí, tiene que haber una motivación de pureza. Y esto nos podría llevar a muchos temas, que vamos a tocarlos. No es una congregación de tendedero, pero es necesario instruir al respecto. ¿Sí me explico? Es necesario instruir al respecto. ¿Cuáles son las motivaciones de vestirnos como nos vestimos? ¿Sí? O sea, ¿por qué nos ponemos lo que nos ponemos? Antes de empezar por los trapos hay que empezar por el corazón, porque es en donde se originan los asuntos que nos meten en líos, ¿sí o no? Entonces empezaron a ver esos choques y otros venían que venían del paganismo, tenían unas ciertas prácticas que algunos de los hermanos judíos empezaron a decir, miren, ¿saben qué? Mejor que, está bien, qué bueno que llegaron a Cristo, pero esto que hacen a mí me ofende, entonces yo mejor pinto mi raya. Y ¿por qué mejor no nos reunimos los judíos y puros judíos nos reunimos, ¿verdad? Judíos mesiánicos, nuestras reuniones de judíos, y tenemos nuestras reuniones en el judaísmo y celebramos, ¿verdad?, el Shabbat, y celebramos esto y adoramos a Yeshua, ¿verdad? Y que los hermanos gentiles tengan sus reuniones por allá y bueno, pues hay que el apóstol ahí les enseñe, pero es que a mí eso me ofende. Y el apóstol Pablo les dice ahí en la carta a los Efesios, déjense de cosas, somos uno mismo. En Romanos mismo, que es algo de lo que vamos a ver, dice no, los fuertes, los que son sólidos, soporten a los otros, o sea, denles soporte, enséñenlos,
No tomen actitudes que no corresponden. Y los débiles, los escrupulosos, no le estén dando lata a los otros, ¿verdad? O sea, que haya amor, que los gobierne eso, que haya instrucción, y para eso está la palabra de Dios. No nos hemos perdido. ¿Vamos bien? Entonces, ese es un asunto, es un problema histórico, y ahorita lo estamos viviendo. Entonces, esto quiere decir, mis amados, que las acciones que nosotros realizamos, ¿en dónde se originan? En nuestro corazón. Que las acciones malvadas que se originan, pues sí, hay nuestra carnita como que ahí quiere jalar para allá, pero realmente, ¿sí? Ahora sí que la neta del planeta, la verdad, realmente en dónde se originaban o en dónde se originan las acciones malvadas de las personas, ¿en el cuerpo, en la carne, o en dónde? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Lo acabamos de decir, el corazón, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del corazón, que nos referimos al corazón, estamos hablando a las intenciones, estamos hablando de las motivaciones, estamos hablando de la voluntad, es decir, toda la actividad mental, toda la actividad moral del ser humano. De eso se refiere el corazón. Y el Señor Jesucristo, ahí en la versión, en Mateo capítulo 15, versículo 19, lo voy a leer en la versión la palabra de Dios, o la palabra, el mensaje de Dios. Es una versión española reciente, entonces se las voy a leer así, con acentos. Voy a decir corazón, intenciones, ¿sí? Pues que es versión española. No, ahí les va. Mateo 15, 19, escuche. Porque del corazón proceden las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, las calumnias, las blasfemias y todo lo que se le parezca, es decir, todas las obras de la carne. ¿De dónde proceden? ¿Sí? Entonces, aquí el problema que enfrentamos, mis amados, y póngame atención en esto, aquí el problema que enfrentamos no es cómo debemos de vivir para ser aceptables por Dios. Póngame atención en esto. El problema que la iglesia tiene, que los creyentes tenemos, no es cómo debo de vivir para ser aceptable delante de Dios, sino una vez que he creído, que ya he sido aceptado, ¿cómo debo de vivir? O sea, no cómo debo de vivir para ser aceptable o para ser aceptado por Dios, sino ya que fui aceptado por Dios, ¿cómo debo de vivir? ¿Lo alcanzan a ver o no? Diferencia monumental. Porque el buscar vivir para ser agradable es vivir en la carne. Para ser aceptado, porque es como que por mis esfuerzos Dios me va a aceptar. Entonces hay una deuda con la carne. Y Dios queda en deuda conmigo, porque pues ya te portaste bien, ya lo hiciste, pues ahora te tengo que aceptar. Y no es así. No sé si me explico. Pero más bien, cuando hemos creído, cuando hemos vivido de lo peor, porque eso éramos, ¿sí? No, pero es que yo nunca, no maté ni una mosca. No le hace la naturaleza. Ahí está. Pero es que la naturaleza, con todo el potencial de hacer todas las linduras estas que leímos ahorita ahí, ¿sí? Pero una vez que reconocimos nuestra condición, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones,
Podemos venir delante de Dios y reconocer: Señor, me arrepiento, sálvame. ¿Sí? El Señor nos perdona. Somos aceptados no por obras que nosotros hayamos hecho, sino solamente por su gracia. Y como ya fue ejecutado, ya fue efectuado el pago por nuestros pecados, entonces ya podemos ser justificados, porque ya hubo el pago por nuestros pecados. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces ya creímos. Muy bien, ahora que ya creí, ahora que ya fui rescatado de mi vana manera de vivir, ¿cómo debo de vivir? Ese es todo el tema, mis amados. De eso se trata la vida en el Espíritu. No sé si esto, a mí, miren, a mí entender esto me provoca un descanso. Yo no sé si a ustedes les provoca lo mismo. Yo espero que sí. Es decir, ya estoy aquí, ya he sido aceptado, mi posición es segura en Cristo por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Pero ahora, una vez que ya estoy en Cristo, tengo un compromiso con Él de vivir de una manera determinada, y de una manera determinada por Él, no por ninguna institución, no por los hombres, no para agradar a los hombres, no para cumplir los requisitos o los estándares de una determinada organización, simplemente para vivir en congruencia con la naturaleza que hemos recibido, que corresponde al Hijo de Dios, nada más. Y como no podemos vivir de esa manera por nuestros propios esfuerzos, ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos habilita, que nos da la capacidad de hacerlo. Porque sin Él no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Sí? No tenemos la capacidad de hacerlo. Así de sencillo. Aunque quisiéramos, no tendríamos la capacidad. ¿Sí? Como si te encuentras ahí un bulto de 1 tonelada y te dices: necesito moverla. Y ahí estaba una piedrota de 1 tonelada ahí. Necesito moverla. Y es que si no la muevo me muero. Efectivamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nada más que no tienes, aunque te sientas muy fuerte, no tienes la capacidad de moverla. Entonces, de repente el Señor te llega ahí con un bulldozer, ¿verdad? Y llega y te dice: nada más hazte a un lado, no me estorbes. Y como si nada los agarran. ¿Han visto eso? Unas piedrononas, ¿no? Y luego llega un camión así como las llantas como de 2 metros de diámetro, y saca acá como si fuera un algodón. Bueno, el Espíritu Santo nos habilita así, para vivir así para el Señor. ¿Estamos aquí o no? Por eso fíjense, vengan conmigo muy rápido ahí a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. No me voy a meter a hacer un exégesis de todos los versículos. Quiero enfatizar nada más al final o a lo largo de lo que lo vaya leyendo el propósito. ¿Cuál es la insistencia del Señor? ¿En qué está insistiendo ahí? Porque se puede dar para debates esto, y no venimos a debatir ni a hacer nada de esto. Pero sino cuál es el designio, el propósito de este texto. Juan capítulo 15, del versículo 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos saben lo que es una vid? Es una planta de uva, ¿sí? Entonces dice: yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y mi padre el labrador. Ahora, pónganme atención. Todo esto son figuras. Eso solamente son figuras para hacernos entender una verdad. A veces queremos darle una interpretación así a cada detalle de una parábola, cuando las parábolas no tienen esa intención. Las parábolas tienen la finalidad de ilustrar una realidad.
¿sí? Cuando dice que Él es el labrador, es decir, es el que hace la obra, es el dueño, el que hace la obra, el que determina qué se queda, qué se va, qué se hace, o sea, que Él es el dueño. Eso es lo que está enfatizando, ¿sí? Yo soy la vid, mi Padre labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué son los pámpanos? Son las ramas, ¿sí? Son las ramas de donde penden los racimos de uvas, ¿ok? Es decir, las uvas salen de o sea, los racimos de uvas no salen del tronco, sino de las ramas. Las papayas salen del tronco. Está la rama, pero están pegadas al tronco, ¿no? Y la fruta esa que me gusta mucho, ¿cómo se llama? La yaca, también creo, ¿no? ¿Brócoli? No, esa no. Ay, coliflor menos. Ese es muy terrenal. Bueno, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Póngame atención. Lo que el señor de la vid, el dueño del viñedo, haga, lo que va a hacer ese labrador exactamente con el pámpano, ha quedado muy sujeto a la interpretación que se da al significado de quitar, ¿ok? Porque tiene distintos significados. Si usted le da el significado, o sea, como lo marca la tradición en la versión Reina Valera, ¿verdad? Se va a referir siempre a echar fuera, a arrancar, a alejarlo, ¿ok? Sin embargo, esta misma palabra airos quiere decir levantar, quiere decir sostener, pero levantar. Entonces podría referirse de una manera más positiva, por ejemplo, a levantar el pámpano para alentarlo a dar fruto. Es decir, que la rama esté caída, que no esté en una posición, aunque está agarrada de la vid, está en una postura en que no puede dar fruto y es levantada. Las dos, habla de algo de esto aquí porque esto es muy importante. Después dice que lleve fruto. Ahora, ¿por qué dice que también se refiere a levantar? Ahora, no voy a debatir si es quitar, de arrancar y de echar fuera o de levantar, porque entran, o sea, es cuál se le da. Pero ahorita vamos a ver el contexto de qué está hablando. Otra vez, no está hablando, de entrada se los digo, no está hablando de que, a ver, a quienes voy a echar al infierno y a quienes no. No está hablando de eso, no es el tema que está tratando. El tema que está tratando es de permanecer y dar fruto. El tema que está tratando es el trato del labrador con su vid para que dé fruto. Eso está hablando. Ahora, para que dé fruto, tiene que levantar el pámpano porque no le está dando la suficiente luz o el aire suficiente. ¿Cuántos conocen un viñedo? Luego tengo que preguntarlo porque a veces pensamos que es como una mata de limones, ¿no? Pero una vid es muy delicada. O sea, una vid la ponen ahí, no, pues ahí ya que se dé. O sea, va creciendo, pero se fijan que tienen arcos, ¿verdad? Y las van poniendo porque si las ramas quedan en el piso, no dan fruto. Pueden crecer. Póngame atención en esto. Una vid, y yo le rasqué. Una vid puede nacer, estar ahí el tronco y está la vid y ser una muy buena vid, pero si no se hace la labor de levantarla, las ramas van a crecer y van a quedar pegadas en el piso, pero no van a dar fruto, porque no están en las condiciones
de luz, de aire, de humedad que requieren. No sé si me estoy dando a entender. Entonces está hablando del trato del labrador, ¿sí? No dice que llega y corta las que están en el piso, sino que las levanta, entendiendo esta figura, porque el propósito del labrador es que dé fruto. Ahora, una vez esas que sí están dando fruto, las que están dando fruto y las que están en el, ahí las acomoda, ¿verdad? Las pone, las limpia. Y las que están dando fruto, ¿qué es lo que hace con ellas? Las poda. Ahorita vamos a ver. Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Salúdenme, jóvenes. Pues todos, ¿no? Dice, pues en relación con qué. Bueno, con Matusalén, pues todos somos unos chamacos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escuchen bien, aquí viene la instrucción, aquí viene la orden, aquí viene a qué está comprometido alguien que ya ha sido aceptado, alguien que ya está en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se fijan cómo está insistiendo en eso? En estar en él, en él, en él, y no pensar que por nosotros mismos, que por nuestras propias fuerzas podemos llevar un fruto que agrade a Dios, sino que tenemos que estar en Cristo, en Cristo, en Cristo, en él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en él, en él, en él. ¿Ok? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Noten que hay símiles. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí está la clave del asunto. ¿A qué se refiere permanecer? A ver, ¿a qué se refiere permanecer? ¿Qué nos dice ahí? Seguir en Cristo, seguir creyendo. ¿Qué más? Porque ahí lo dice. Seguir los mandamientos. Obediencia. Obediencia. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Caminar en obediencia a la palabra de Dios. No es complicado, ¿o sí? Entonces, escuchen bien, aquí no dice que estamos obligados a producir fruto. No es nuestra responsabilidad el producir fruto. ¿Por qué? Porque fruto es resultado de naturaleza. ¿Sí? Tenemos la responsabilidad de permanecer en comunión con Él. En el momento en que no obedezco, ¿qué es lo que pasa? Mi comunión se corta. ¿Y se manifiesta el fruto del Espíritu cuando yo no estoy en comunión con Dios? Pregunto. No. Cuando yo no estoy en comunión con Dios, ¿qué es lo que se manifiesta? La carnita.
¿sí? Cuando yo no estoy en comunión con Dios, ¿qué es lo que aflora? La carne. Las tendencias que tenemos de manera natural. ¿Sí? ¿Sí estamos bien hasta aquí o no? Entonces, nuestra responsabilidad como pámpanos, como ramas, ¿sí?, es estar en comunión, en relación con Él, porque eso es lo que hace posible que su vida fluya, que su vida esté ahí, pasando a través de nosotros. Nos estamos alimentando y de repente sale una florecita. No sé si ya vieron el mango, la mata de mangos. ¿Salieron de repente los mangos o no? No, pero se fijaron cómo floreó. Y ahorita está lleno de manguitos. Ya miren, ya están los frutitos. Entonces ahí les encargo, ¿verdad?, que les echen un ojo a sus hijos de que no agarren un palo y se lo surtan. Porque luego, vamos a jugar, ¿verdad? Y se quieren poner allá la guerra espiritual y a jugar béisbol con ellos, y no va así. Hay que dejarlos que maduren, porque el Señor no hace eso con nosotros. Ay, mira, ya tiene un frutito, ¡toin! Dale, ¿verdad? No. Hay que permanecer, creces, madura y después se hace disfrutable. Esto es entre paréntesis. Y escuchen, el fruto es para que lo disfrute alguien más. Porque el mango, la mata de mangos, no se come a sí misma. Lo disfrutamos nosotros. Y cuando estamos viviendo en el Espíritu, cuando estamos obedeciendo a Dios, son otros los que nos disfrutan. Pero cuando andamos en la carne, son otros los que nos padecen. Dile que está a tu lado, no le digas nada mejor. Es que mejor no le digas nada. Entonces ahí nos ajustamos a la voluntad de Dios. ¿Sí está claro? Ahí nos vamos ajustando a la voluntad de Dios. Entonces ahí es en donde la vida de Cristo se empieza a manifestar, cuando ya no estamos siguiendo esos impulsos de la carne. Voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Por mencionar los que son los de la vida más en corto, de las relaciones más en corto que tenemos. La primera relación, la vida de pareja en un matrimonio, ¿sí? Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo son las cosas? Son más fluidas. No quiere decir que son fáciles, pero se ve el fruto, ¿sí? Pero cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, porque nuestra manera siempre es la mejor, pues, ¿o no? O sea, si tú estás bien, pues no tengo problema, tú estás bien, pero yo estoy mejor. A veces se llega a dar eso. Y cuando eso se establece en un matrimonio, ¿qué pasa? Está bien relajado, ¿verdad? Y se manifiesta la alegría, el gozo. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué se da cuando es que esto así? Y de repente decimos expresiones como: se me subió el apellido a la cabeza. Las hormigas se te han de haber subido porque estás actuando muy raro. ¿Qué es eso de que se me subió el apellido? ¿Y qué si te llamas Paz? Si te apellidas Paz, pues qué bueno, ¿no? ¿Sí? Se me subió el nombre. Ahí si te llamas Severo. ¿Sí me explico? O sea, son expresiones que luego utilizamos para justificar nuestras acciones. No, es que en mi familia así somos. Pues, bueno, eso es del ser humano. Hemos aprendido cosas de la familia, ciertamente. Dije, no, es que mira, hasta levanta la ceja igual que su papá o que su mamá. ¿Cuántos pueden levantar la ceja? Así que ahorita no están aquí, por eso voy a hablar de ellos, ¿no? Pero luego, pues, cuando Bianca, ¿no? Que le dice a Eliab, al bebé, ¿no? La mirada. Y luego hace el niño, ¿verdad? Pues así. Luego a veces
Algo pasa y la mirada, y nosotros ya estamos así con el ceño fruncido y la mirada de halcón visco. ¿Sí? No. O sea, luego queremos que se ajusten a nuestras maneras y que nos satisfagan. Pero eso es orgullo. Eso es la tendencia que tenemos. No estamos en deuda con eso, ¿eh? No tenemos que responder a eso. Pero ¿qué cuando las cosas son distintas? ¿Qué cuando somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué cuando damos las gracias? Cuando somos educados, cuando pedimos las cosas por favor, pero es que pues es su obligación. ¿Y qué? Pero es mejor pedir las cosas por favor y dar las gracias y elogiar y decir lo que te gustó en lugar de resaltar lo que no. No es más inteligente y no es más sabio y más edificante eso. Ahora, no quiero decir que cerremos los ojos y a las cosas que están mal así como que no las veo. No estoy hablando de eso. ¿Sí está claro? Pero a la forma en que nos conducimos, ¿sí? O sea, como hijos, la forma en que le respondemos a nuestros padres. O sea, a lo mejor como padres nos podemos equivocar. ¿Cuántos padres de los que están aquí, a ver, levanten la mano, honestos, que se equivocan a veces cuando le damos alguna instrucción a nuestros hijos? ¿Verdad que nos equivocamos, papaces y mamases? Ustedes también, hijos. Ustedes también se equivocan. Estamos iguales. Pero la forma en que respondemos, ¿verdad? Empezando, ¿cómo lo pedimos? Porque si estás toca, hey tú, no estés ahí de inútil, a ver, pásame eso. No, es que nos reímos, pero nos debería de dar vergüenza porque eso pasa. Eso pasa. A ver tú, lo que sea, ¿verdad? No estés ahí, que no. Dices, oye, no, espérate, y el otro está todavía así como que, ¿eh? Y pues a lo mejor tú eres de mecha corta o eres de gasolina y el otro es diésel, ¿verdad? Yo no sé, pues más lento. Dale tiempo, sea amable. ¿Qué no es parte del fruto del Espíritu? Hacerlo con templanza. Mijo, mija, ¿me ayudas con esto, por favor? Ya sí. Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pídele al que. Porque te estoy pidiendo a ti. Se acabó la discusión. Así que rapidito y de buenos modos. ¿Sí? Pero ¿qué cuando me ayudas con esto? Sí, mamá, claro, con mucho gusto. ¿Sí? Sí, claro que sí. O pues si ves que nos equivocamos, ¿verdad? Como papás, bueno, ahorita no es el momento a lo mejor de decirle, pero voy a orar que el Señor le hable. Voy a estar orando por él, voy a estar orando por ella. Porque necesita que Dios lo ayude. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? ¿Cómo se manifiesta el asunto? Pregunta, ¿ustedes creen que con un detalle así de sencillo cambiarían nuestras vidas? ¿Cambiarían las relaciones en casa? ¿Cambiaría el ambiente en casa? ¿Sí? Papá, quisiera comentarte esto. Mamá, quisiera decirte esto. No, ahorita no tengo tiempo. ¿Y mañana? Tampoco. Ahí luego. Pero ¿qué si estás haciendo algo y si se puede poner a un lado eso que está haciendo, dejarlo? Permíteme un segundito, dime, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? Te escucho. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que cambiarían las cosas? Hijos, ¿ustedes creen que eso cambiaría? A ver, hijos, ¿ustedes creen que eso cambiaría? ¿Ya lo oyeron, papás? Entonces, dice, vamos avanzando, ¿verdad?
Pero si por el Espíritu, es lo que estamos hablando, es el efecto que hace, el efecto que esto produce. Dice, haces morir las obras de la carne. ¿Sí? Si te guías. Ahora, de hacer morir las obras de la carne no está diciendo de que pum, ya nunca vas a tener ninguna inclinación, ¿verdad? No, a pecar, no está hablando de eso. Pero esta expresión de si sois guiados por el Espíritu, haces morir las obras de la carne, es decir, que al obedecer la guianza del Espíritu Santo, eso anula los efectos de la obra de la carne. Porque ¿cuáles son los efectos de la obra de la carne a la hora de que uno responde mal o que actúa injustamente y el otro responde a eso? ¿Cuál es el efecto? ¿Hay paz o hay conflicto? Hay un conflicto, carne, enemistad, pleito. Pero cuando obedecemos, cuando andamos en el Espíritu, cuando somos prudentes y en lugar de ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Sereno, moreno, ¿no? Tranquilidad. Entonces ya se acabó con el efecto de la carne. Esa obra de la carne que iba a surgir se abortó. Esa sí está bien que se aborten. Se murió, perdió su efecto. ¿Sí? O sea, de eso es de lo que está hablando. No de que acabe con los impulsos y con las tendencias de la naturaleza humana. Si el Señor me dice, oren, pues estamos seguros de que vamos a orar, pero no por orar se me van a quitar las tendencias o de repente la reacción a pecar en algún área, en alguna debilidad humana que tengas, ¿cierto o no? O sea, no se va a quitar. Pero si oro y doy respuestas a Dios en lo que Él me dice en esta oración, si yo obedezco, pues aquello va a estar refrenado, ¿sí? Y todas las obras que puedan estar surgiendo, pues van a morir, porque no van a estar activos. No sé si me estoy dando a entender. No va a estar en acción. Salmo 1, versículo 2 dice, bueno, desde el versículo 1 dice que es bienaventurado el hombre, incluida la mujer, ¿sí?, que cree en el Señor, etcétera, etcétera, tiene su confianza en Él. Pero dice que no se siente en silla de escarnecedores. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí delicia implica no nada más así como que, ay, en tu palabra, ay, qué bonita, cómo me gusta. No está hablando de eso. Aquí cuando habla de delicia, está hablando de un deseo, de un anhelo de obedecer por amor. Y no porque, en esencia, porque yo te ame, sino porque me amaste. ¿Sí? Y mi respuesta es en amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que amo a Dios? Cuando obedezco su palabra. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿ven cómo todo llega al mismo punto? Por donde le busquen, llegamos al mismo punto. Entonces dice, en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley, y aquí se refiere a no a reglas, a reglamentos externos propiamente, sino a instrucción, a una enseñanza que te conduce, que se origina en el amor. Entonces dice, híjole, en su ley, o sea, deseo obedecer lo que Él establece, porque en primer lugar sé que Él me ama, y como sé que Él me ama, sé que todo lo que me diga, puede ser que hay cosas que no me gustan, es más, pueden haber otras tantas que no entiendo, pero sé de dónde se origina, y sé que es en amor, y sé que es en pureza. Entonces quiero seguirlo. Más dice, y en su ley medita de día y de noche, o sea, anhela obedecerlo. Salmo 119, versículos 11 y 12 dice, en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. ¿En dónde? Mi corazón. He guardado tu palabra. Dice: bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more o habite en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces vean lo importante que es que sepamos en qué consiste la dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? Guardar su palabra. Versículo 14 de Romanos 8. ¿Están listos? Vámonos para el final. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta es una declaración fuertísima. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Todos los que son guiados, todos los que son llevados, todos los que son conducidos, todos los que son orientados, todos los que son sustentados. Esto es lo que significa que el Espíritu Santo va transformando nuestra vida como creyentes. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Él no nos hace robots, no nos hace máquinas ejecutoras de su voluntad, pero sí nos va transformando, y como ya lo mencionamos varias ocasiones, nos da la capacidad de hacerla, nos da la capacidad de hacer su voluntad. Y dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es la base de esta serie, la vida en el Espíritu. Ese es el texto base. ¿Sí? Es decir, esta es una forma para describir lo que caracteriza a un verdadero creyente. ¿A quiénes son a los que guía el Espíritu Santo? Es decir, ¿a quiénes son a los que lleva, a los que conduce, a los que orienta, a los que sustenta, a los que les habla, a quienes de una manera continua? A sus hijos, ¿sí? A los suyos, a los que Él ha redimido. Por eso acuérdense, este es un asunto de pertenencia y de voluntad, que tenemos una posición en Cristo, que le pertenecemos a Él, pero nuestra voluntad no está cancelada, nuestra voluntad no está eliminada. Ciertamente le pertenecemos a Cristo los que hemos creído. ¿Cuántos han creído en el Señor? A ver, salúdenme los que le pertenecen a Cristo. Bueno, tenemos la voluntad también, nuestra voluntad rendida al Señor, ¿sí? Y hemos entendido esto y lo hemos dicho, y no me voy a detener en esto, de que el Espíritu Santo no guía a experiencias místicas. ¿Sí? Acá así como que me dio un pasón del Espíritu, ¿verdad? No, pues sí, yo estaba ahí soñando y fíjate que el Espíritu Santo me llevó a hacer. Miren, yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no nos pueda hablar en sueños, en visiones, lo hace. Pero póngame atención, si esa visión, si esa palabra, si esa revelación que está teniendo no cuadra con la Biblia, no viene de Dios. Así de sencillo. ¿Sí? A veces hay sueños que se originan en Dios, a veces hay otros sueños que se originan en nuestra carne, en nuestros temores, en cosas que nosotros vemos. O sea, no todos nuestros sueños tienen una interpretación, así para que no me ande preguntando todo el tiempo. O sea, hay cosas que soñamos. Hace rato le decía así de, ya van como 3 veces que sueño que nos vamos a otra ciudad, no les digo a cuál, mejor, pero que estamos es otro país, allá al otro lado del charco, del Atlántico. Digo, es la 3.ª vez que lo sueño. Y digo, y sí está bonita, sí nos gusta, sí, pero no estoy, ay Señor, ¿tú quieres? No. O sea, pues a lo mejor porque he estado viendo cosas de allá últimamente, yo no sé si me explico, pero no es de que, bueno, ya ustedes me entienden, ¿no? El asunto es de que luego somos muy dados
a decir con mucha ligereza un siento de Dios, o el Señor me dijo, ¿sí? O siento en mi espíritu. Y repito, no estoy diciendo que Dios no nos hable, que Dios no nos diga, que Dios no nos impresione el corazón, pero siempre todo eso que sentimos, lo que decimos que nos dijo, esa impresión que tenemos en nuestro espíritu, siempre lo debemos de cotejar con la palabra de Dios, siempre. Y si no se ajusta, hágalo a un lado, que a lo mejor fue un sueño frijolero, ¿sí? A lo mejor tenía mucha grasita los tacos de carne que se comió, no sé, o fueron muchos, o la pizza eran de champiñones traídos mandados por una doña de allá de Oaxaca, ¿sí? Una pizza de peyote, dice. Pues no, nada que ver con eso. Entonces, siempre, si es un sentir, si es una impresión, si es una palabra, siempre, repito, cotejarla con la palabra de Dios. Y si no concuerdan, alguien se tiene que ajustar, y no es Dios. Dios nunca se tiene que ajustar a nosotros. Él es Dios. Para eso es Dios. Imagínense que Dios se tuviera que ajustar, a moldar a nosotros. Garrafal, no, impensable. Entonces, bueno, ¿cómo nos guía el Señor? Y con esto quiero terminar. Hemos hablado de ser llenos del Espíritu Santo, pero en esencia el Espíritu Santo nos da claridad en las Escrituras, de modo que podamos entenderlas y que traiga revelación. Cuando hablo de revelación, no estoy diciendo de que te está mostrando un nuevo significado de algo. Revelación es simplemente mostrar lo que ahí está. Eso quiere decir revelar. Es que tuve una revelación de parte de Dios. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? No, es que fíjate que yo iba a ir acá y que iba a hacer. Eso no es una revelación. Al menos no de lo que dice la Biblia. Cuando habla la Biblia de revelación, está hablando de mostrar lo que ahí está. Como en un rollo. Bueno, ahorita ya no se usa. Ahorita las fotografías, por ejemplo, pues todo es digital, ¿no? Ya la tomas y ya la ves ahí de volada. Pero antes no. Antes tomabas como 50 de un mismo ángulo, ¿no? Así, alguna debe de salir bien, pero hay que verlas. Y generalmente uno tenía que llevar ese rollo a un lugar donde, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo decías ahí? Fotografía y ¿qué? Revelado. Ay, llegas, ¿no? Y sales de ahí. No, aquí sí, así salí con mucha revelación. Pues es simplemente, yo recuerdo, mi papá, él tomaba muchas fotos, le gustaba mucho la fotografía y tomaba fotos por cientos, o sea, muchísimo. Entonces él hacía sus propios rollos, él compraba así por unos carretes y él los hacía, los magazines, él los fabricaba, los hacía y los ponía ahí, y después él los revelaba. Tenía un cuartito y tenía una luz toda así roja, gacha, ¿verdad? Así parecía restaurante chino, ¿no? Y pero que por cierto dicen que es que porque es el color favorito de ellos. Entonces está bien. Y estaba así y metía, después de un cierto proceso, metía las fotografías que no se veía nada, las metía en unos líquidos, o sea, los agarraba así como pincitas y lo ponía ahí unas palanganas, y después de un ratito se empezaba a ver lo que estaba ahí, se empezaba a efectuarse el revelado, y ya que estaba, se sacaba y se colgaba la foto a escurrirse, pero ya estaba el revelado. Bueno, de una manera alegórica, déjenme decirlo así, o metafórica, eso es lo que hace el Espíritu Santo de nosotros. Ahí está. Si la palabra está en nosotros,
Él viene y se aplica a esa palabra y empieza a traer luz y nos deja ver lo que ahí está. Por eso dice ahí en Efesios 1:16 en adelante: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Pregunto: ¿en dónde puedo saber cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado? Es decir, ¿en dónde puedo saber qué es lo que el Señor me llama a esperar? No como pues a ver si viene, sino esto es lo que Dios dice, esto es lo que espero. ¿En dónde está? En la palabra. ¿En dónde voy a encontrar cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Es decir, qué tan grande, qué tan maravillosa es su herencia, qué tan gloriosa es su herencia. ¿En dónde voy a encontrar eso? ¿En Mecánica Popular? ¿En el libro vaquero? ¿En TV y novelas? ¿En dónde voy a encontrar eso? La palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué es lo que me corresponde como herencia y qué responsabilidades tengo? ¿En dónde lo voy a encontrar? En las Escrituras, ¿sí? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿En dónde voy a encontrar qué tan grande es la capacidad de Dios para obrar a favor de los suyos? ¿En dónde voy a encontrar eso? ¿En las revelaciones del apóstol Armando Negocios de la Cruz? ¿Sí? ¿O del otro profeta oriental, Tequito Tulana? O que a fulanito acá y yo tuve esta revelación. Ahí es en donde vamos a encontrar. Por eso luego por miles quienes se dicen cristianos se van desbocados tras esas revelaciones. Por eso vean cómo aún dentro de la iglesia es importante todas las exhortaciones que nos mete ahí la palabra. Vean por qué las exhortaciones. Porque una palabra mal dicha, una palabra con dolo de un falso profeta, de un apóstol falso, ¿sí?, de un falso maestro, desvía la fe de miles. Es delicado el asunto. Entonces, vámonos para el final, mis amados. ¿Sí? Nunca debemos de pensar que podemos validar la palabra de Dios por medio de nuestras experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que yo estoy viviendo lo que determina que si la Biblia dice una cosa u otra, está bien. ¿Está claro eso o no? Es al revés. Mis experiencias deben de ser validadas por la palabra de Dios para saber si son genuinas o no. No sé si está claro eso. Pero es que yo estoy viviendo esto y estoy sintiendo esto y estoy haciendo así, y bueno, pues yo veo que Dios es bueno. Y sí, pero eso que estás viviendo, ¿dónde se encuadra? Porque te voy a decir algo, le voy a decir algo. Todo lo que estamos viviendo, las circunstancias, las cosas que nos rodean, bueno, no estoy hablando de que si te gusta aquello, sino acciones que estamos tomando están perfectamente encuadradas en la Biblia. Perfectamente encuadradas. Nuestras motivaciones están perfectamente encuadradas en la Biblia. Nos ubica de volada. Si estoy trabajando, bueno, ¿cómo estoy trabajando?
para servir al ojo del hombre o al Señor? Si estoy estudiando, si quiero aprender para ganar las discusiones teológicas, porque ahí en mi salón o en mi trabajo hay uno de fulanito grupo, ¿verdad?, que son de tal cosa, ¿para qué les digo? Y que dicen que ellos acá, pero no, yo quiero aprender, pastor, para poder, y ahí de ahí hacerle lo venzo rápido. ¿Será eso? ¿Qué dirá de eso la palabra? ¿Tendrá la palabra de Dios algo que decir acerca de eso? Por supuesto que sí. Entonces ahí nos menciona: no por contienda ni vanagloria. ¿Están conmigo? Sí, pero no sé, lo que sea. Es que quiero estudiar tal cosa, es que quiero trabajar en tal cosa. Bueno, ¿qué dice Dios? Bueno, sí, que el trabajo me están proponiendo, y fíjate que está muy bueno, es un buen negocio, nada más que pues que son contratos grandes, pero me dice que me lo van a dar en efectivo y que no les tengo que dar factura, o que la factura se las tengo que dar por tal cantidad, pero que ellos me dan otra cantidad. Pero es bastante. Yo creo que el Señor me quiere bendecir, ¿no cree, pastor? ¿Usted qué cree? ¿Qué dice la Biblia de eso? Dice: cuidado. Pero es que los impuestos son muchos, son muy altos. Dad a César lo que es de César, y a Dios que te vaya bien. ¿Están conmigo? Y así cada área. Si estoy bueno, ¿cómo puedo? No sé si está bien dicho decirlo de esta forma, pero ¿cómo puedo tasar a mis amigos? No destazar, tasar. ¿Cómo puedo evaluar las amistades que tengo? ¿Qué tan de veras son? ¿O qué tan circunstanciales son? Si nos llevamos de lujo porque podemos convivir y todo, y me siguen el rollo. Pero ¿cuántos de esos se van a atrever a decirme: no está bien esto? No está bien. Cuidado. ¿Sí? Todo eso está en las Escrituras. Y esas experiencias que nosotros vamos teniendo, esa vida que es, como dice ahí, esa vida en el Espíritu, es la palabra de Dios, la va autenticando. Es la palabra de Dios lo que determina si nuestras experiencias son válidas, si son genuinas, si están en apego a la verdad. ¿Está bien? Y en medio de esto siempre encontraremos invitaciones, ¿sí? Y exhortaciones aún. Y como Rocío decía hace un rato, ¿verdad? Exhortar no es regañar, es animar, ¿sí? Siempre encontraremos invitaciones, exhortaciones a examinarnos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y damos gracias al Señor?